Listo. Muy bien. Así es que, hermanos, buenas noches. Bienvenidos a esta segunda noche del estudio bíblico Jesús sana mis heridas. Y vamos a empezar orando, pidiéndole al Señor que nos ilumine en esta noche. Y yo le voy a pedir al pastor Ricardo, si fuera tan amable, de dirigirnos en oración para que el Señor Amén, nos guíe, por favor. amén, amén. Oremos, hermanos, por favor. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad para con nosotros. Una vez más, Señor, podemos comprobarse, no solamente saber por teoría, sino también comprobar que grande es tu misericordia, Señor, y tu fidelidad para con nosotros. Que a pesar de nosotros mismos, que a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, Señor, a pesar de nuestra naturaleza, Señor, tú sigues permaneciendo fiel cada día en nuestro día de vivir, Señor. Hoy te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar que probablemente hemos tenido cargas, hemos sentido algún tipo de dificultad en estos días, Señor, tú has estado con nosotros. Y damos gracias, Señor, por sobre todas las cosas, porque tú nos rodeas, Señor, tú nos haces un cerco de protección a nuestro alrededor en todo momento, en todo tiempo, Señor. Y hoy, Señor, esta noche es una muestra más de tu fidelidad, una muestra más de tu misericordia para nosotros, Señor, que sin merecerlo, Señor, nos das la oportunidad de recibir la palabra, de recibir este pan de vida, Señor, que hoy vamos a recibir. Damos gracias, Señor, porque no podemos pagarlo, Señor, no podemos hacer nada para merecerlo, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque has movido al pastor Eric, Señor, a compartir este tema con nosotros, Señor. Pero, pastor, Señor, te pedimos que ayudes al pastor a poder compartir la verdad, a poder compartir estos principios, Señor, que podamos vernos, Señor, en el espejo de la palabra, que podamos vernos a nosotros mismos y que podamos entregarlo, rendirlo y ser transformados, Señor, que podamos ser sanados de nuestras heridas, Señor, heridas que probablemente ni siquiera sabemos que tenemos, ni siquiera entendemos por qué las tenemos, Señor. Pero yo te pido ahora en el nombre de Jesús que tú abras nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor, para podernos ver, Señor, y sobre todas las cosas, para poder llevar esto delante de tu presencia, Señor, y que tú puedas realmente sanarnos, Señor. Hemos aprendido que tu deseo, Señor, es sanarnos, Señor. Tú quieres sanarnos, Señor. Tú quieres hacernos libres de estas cosas, Señor. Por eso hoy acudimos a ti porque te necesitamos, Señor. No somos nada sin ti, Señor. No somos nadie sin ti, Señor. No tenemos nada, no sabemos nada lejos de ti, Señor. Por eso hoy nos acercamos a tu presencia, Señor, con humildad de corazón, a pedirte, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nuestro corazón, de nuestras emociones y ayúdanos, Señor, a lidiar con ellas, Señor. Ayúdanos a rendirlas, Señor, para que tú las puedas transformar, Señor. En el nombre de Jesús, una vez más te pedimos que uses a nuestro pastor Eric, Señor. Úsalo y bendícelo, Señor, con tu dulce Santo Espíritu, Señor, que llene su boca, Señor, que llene su corazón, para que pueda compartirnos hoy esta verdad, estos principios, Señor. Ayúdalo en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Quédate con nosotros y enséñanos, bendito Señor. Te damos las gracias. Amén y amén. 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 Gracias por la oración, pastor. Pues hermanos, en esta ocasión, esta es la noche donde vamos a estudiar las 5 heridas y vamos a ver las características. Eh, Necesito decirlo porque la semana pasada cuando conté el testimonio que yo había ido con el pastor Carlos cuando tuve una depresión por 3 años y él me habló de la gratitud, pues yo dije en esa ocasión que no necesité una terapia, no necesité una inyección, una pastilla, no necesité un tratamiento, sino que la gratitud me sacó de la depresión que yo tuve por 3 años. Pero con eso, hermanos, no quise anular la importancia de la psicología. En verdad que no, al contrario, quiero que sepan que yo soy una persona que cree en la psicología. Siempre digo, toda vez que el psicólogo o la psicóloga sean cristianos, yo en verdad que sí lo recomiendo. Y tengo muchos testimonios de personas que han estado en consejería conmigo y hemos orado y cuando llega un punto donde siento que no estamos avanzando, yo mismo recomiendo que vayan con psicólogas. De hecho, hay gente que conocemos que nos han impartido enseñanzas lindas en la iglesia y entonces yo los refiero con ellos y he tenido bonita retroalimentación.
por tiempo no les contaría porque de verdad se me iría la hora solo en contarle testimonios, cómo nos complementamos con el diagnóstico que dio el psicólogo y ya con ese diagnóstico vienen de vuelta conmigo, oramos y el Señor puede hacer la sanidad. Pero les voy a contar algo breve para que miren cuán importante es que uno pueda tener contacto con algún profesional si es que hay algo demasiado profundo y uno siente como que no está avanzando. Yo como testimonio les cuento, antes de trabajar en la iglesia, yo trabajé en una compañía aquí en Guatemala y por mi trabajo yo tenía que viajar al extranjero. Yo pasaba 15 días en Guatemala, 2 semanas en Guatemala y una semana en el extranjero. Y hermanos, viajé no sé qué cantidad de años. Yo en esa compañía trabajé 13 años, pero por cierto que no los 13 años estuve viajando todo ese tiempo, pero los últimos años sí. Y hermanos, qué cosa que yo cada vez que tenía que viajar, y a mí me venía una tristeza y a mí me venía una angustia. Generalmente viajábamos día domingo después de la iglesia en la tarde para poder amanecer en el extranjero ya el lunes listos para trabajar desde tempranito. Y yo me recuerdo, hermanos, que yo empezaba a hacer mi maleta tal vez el domingo a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, cuando la pude haber hecho desde el viernes o la pude haber hecho desde el sábado, porque a mí en verdad me provocaba mucha angustia, hermanos, mucha angustia. Solo el hecho de pensar en hacer mi maleta, ya eso como que me entristecía, hermanos. Y yo le decía a mi esposa, yo no sé qué me pasa, le digo, porque tengo años de viajar, voy a cada rato y tengo esa como esa tristeza, esa angustia en mi corazón. Por cierto que no era miedo a montar un avión, no, no era eso, hermanos. Yo no lo entendía. Y de hecho, y fuera donde fuera, hermanos, yo sentía esa angustia. Y recuerdo que hace tal vez, no sé, unos 3 o 4 años que tuve la oportunidad, ya trabajando en la iglesia, tuve el privilegio de que podía viajar a la iglesia de Indiana, iba para una convención y cuando ya estaba todo listo, hermanos, yo con esa angustia. Y uno dice, pero si va a una convención cristiana, a quién no le gustaría ir a Estados Unidos, hermanos? Solo a Estados Unidos. Ya no diga a la iglesia. Pues a la iglesia, qué lindo ir a la iglesia y a una convención para recibir, ser edificado, ser ministrado. Yo me recuerdo que empezó mi angustia. En esa ocasión iba a viajar día lunes, hermanos. Y empezó la angustia tal vez como desde el día jueves. El viernes por alguna razón tuve que salir a hacer un mandado en la noche, me recuerdo, entonces me fui con mi hijo, con Marcos el pequeño, que en esa época estaba estudiando precisamente la carrera de psicología, y es que no estoy haciendo publicidad por él, porque en verdad sí he creído desde antes. Pero yo me recuerdo que cuando íbamos, él todavía era estudiante, íbamos en el carro y le digo yo, papi, ¿qué será que me pasa que cuando tengo que viajar yo siento una angustia y casi que lloro y yo no quiero viajar? ¿Me vas a creer? Le dije que voy para Indiana el lunes, Dios mediante, y no tengo, de verdad que no tengo ganas de ir. Qué pena, qué mal agradecido que soy. Pero es que me duele ir, no, no quiero ir y es algo lindo. Y entonces, en la vida nosotros hemos podido hacer un viaje familiar una vez en el año 2009. Entonces viene Marcos con sus conocimientos, que hasta ese momento no había terminado la carrera, iba como a la mitad, me dice, mira, y cuando en el año 2009 hicimos aquel viaje, toda la familia, ¿sentiste la misma angustia? Y le digo, no, en esa ocasión no sentí la angustia. Ah, mira, me dijo, ¿y no será que cuando tú viajas, tú te vas y nos dejas a nosotros en Guatemala y tú relacionas tus viajes como cuando tu mamá te mandó a la capital a pasar vacaciones y que después ya tú no ibas a volver con ella y no volviste? ¿No será que tú relacionas viaje con abandono de parte de tu mamá? Y yo abrí los ojos y le dije, eso no se me había ocurrido. Es que podría ser, me dijo, que en tu mente viaje está relacionado con el abandono de tu mamá y tú sientes que nos vas a perder a nosotros como familia, porque en el viaje que hicimos juntos no te pasó eso. Y le dije, tiene sentido. Bueno, terminamos de hacer lo que teníamos que hacer. Pasó el día sábado, el domingo me recuerdo que pues llegamos temprano a la iglesia y ya con eso en mente, hermanos, yo me fui a orar. La vez pasada le conté que he tenido 2 episodios con enojo. Esta vez no era con enojo, era con una angustia. Y esta vez yo me fui a orar, hermanos, y a decirle, Señor, ese como temor o esa angustia a viajar,
está conectado, Señor, como cuando mi mamá me mandó aquí a la ciudad capital y corté relación con ella. Y hermanos, nunca he escuchado la voz de Dios en mis oídos. A veces la escucho como un sentimiento, como un pensamiento. Y en esta ocasión no escuché nada. Hermanos, solo me vi a mí mismo metido en un cuarto. Sabía que era un cuarto, una habitación oscura, hermanos, y me sentí solito. Y ahí, postrado en el altar con mis ojos cerrados, sentí ese miedo, sentí ese abandono. Pero escuché en mi corazón que el Señor me dijo, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo yo te recogeré. Y hermanos, yo sentí como que Dios me había abrazado y lloré y sentí mucho consuelo. Y hermanos, ese día cuando salimos de la iglesia, tempranito vine a hacer mi maleta, me di cuenta que no tenía guantes para el frío, que no tenía gorro, lo fui a comprar. Y hermanos, eso se acabó. Entonces, para que miren ustedes como una cosa, pues esto no tiene, digamos, tanta importancia, solo que tenía angustia. Pero como una cosa que nos sucedió en la niñez y todavía me seguía afectando en la edad adulta. Y así vamos a ver la noche de hoy, Dios mediante, hermanos, las características de las 5 heridas básicas. Hay más heridas, pero estas son las básicas y cómo pudieron habernos afectado. Así es que con el permiso de ustedes, hermanos, voy a compartir la presentación que les envié por ahí. Solo déjenme hacer algo, déjenme ver si puedo hacer esto. Y le digo, a ver si no me... Aquí está. Pues entonces, hermanos, la noche de hoy estamos con el mismo tema, Jesús sana mis heridas, en el capítulo 2, las 5 heridas básicas del ser humano. En esta ocasión, hermanos, era necesario que que me basara en 2 libros. He leído muchos libros acerca de las heridas, pero para lo que vamos a estudiar la noche de hoy, me basé en 2 libros, hermanos. Y yo se los anoto aquí. La verdad es que no tienen por qué comprarlos, hermanos, porque lo que necesitamos saber de las heridas es lo que vamos a estudiar la noche de hoy. El primero se llama La sanación de las 5 heridas, la autora es Liz Bourdieu, y el segundo se llama Transforma las heridas de tu infancia, que es de Anamar Orihuela. Y ambas mencionan que son 5 heridas básicas, hermanos, que la podemos ver aquí en esta presentación. ¿Cuál es el contenido de esta noche? En primer lugar, hermanos, vamos a ver qué son las heridas del alma. ¿Por qué son tan profundas? Porque, hermanos, en la vida hemos recibido heridas también cuando estábamos en el colegio, cuando casados, seguro que hemos recibido heridas, ¿verdad? Porque nosotros también hemos herido. Pero no son tan profundas las heridas como las que recibimos en la niñez. Entonces vamos a ver por qué son tan profundas las de la niñez. Vamos a ver los síntomas de las dolencias en el alma, hermanos. Vamos a ver cómo se manifiestan esas heridas. Vamos a ver cuáles son las causas de las heridas. Y por último, hermanos, nos vamos a quedar trabajando en las 5 heridas básicas que son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Vamos a qué son las heridas del alma. Dice, es el daño emocional que nos causaron en la niñez nuestros padres o las personas que nos crearon. Estamos hablando de las heridas que recibimos en la niñez, entonces son las que nos causaron las personas que nos crearon, hayan sido nuestros padres o los familiares o las personas con las que nosotros vivimos de pequeñitos. En segundo lugar, dice que son traumas causados por el maltrato en los primeros años de vida. Hermanos, seguramente que todos hemos sido golpeados en alguna medida por estas heridas que vamos a ver más adelante. En tercer lugar, dice, es el dolor causado por la agresión verbal, para que vayamos entendiendo. Hay agresión verbal o física de los padres hacia los hijos. Muevo un poquito esto. Por este lado, a mi lado derecho pueden leer esto que dice, desde que un ser está en el vientre materno, eso ya lo saben ustedes, lo han oído, desde que un ser está en el vientre materno recibe información del medio, o sea, del ambiente. Número 1, de las emociones, de los sentimientos que su madre le transmite. O sea, lo que la mamá está viviendo, eso se lo está transmitiendo al bebé. Si la mamá está feliz, esas son las emociones que le va a transmitir al hijo. Pero si la mamá está angustiada, si la mamá tiene temor, si la mamá
está preocupada porque tal vez no está casada, porque cree que el dinero no le va a alcanzar. Cualquier emoción, hermano, sea buena o sea mala, eso va a afectar al bebé en el vientre. Por supuesto que también en el vientre le afecta lo que pasa afuera, no solamente lo que pasa adentro, sino lo que pasa afuera. Porque si afuera pasa algo fuerte, puede afectar también al bebé. Hermanos, en la Biblia ustedes pueden leer que Juan el Bautista dice que fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Para que sepan ustedes que un bebé, no importa el tiempo de gestación, es un ser que ya tiene vida y que por lo tanto tiene sentimientos, tiene emociones y empieza a recibir. Ese es el momento donde se está formando. Así es que, hermanos, estas son las heridas. Ahora, ¿por qué son tan profundas estas heridas, hermanos? ¿Por qué son tan profundas las heridas de la niñez que marcan nuestra vida? En primer lugar, dice que los padres son el primer contacto que el niño o la niña tiene y la interacción que tenga con los padres moldea la interpretación que él o ella le da al mundo en general. Hermanos, ¿por qué nos afectan tanto? Porque digamos que en ese momento tanto nuestra mente como nuestro corazón están en blanco, hermanos. Déjeme decirlo tal vez de una manera, tal vez no sea la más apropiada, pero es la manera como creo que me puedo dar a entender. Es como que tenemos una computadora nuevecita, hermanos. No le hemos cargado ni siquiera el sistema operativo. Cuando le empezamos a cargar los programas, esos programas son los que se quedan enraizados, si lo podemos decir de esa manera. Por eso le leo de nuevo, dice, ¿por qué es tan profunda las heridas de la niñez? Porque los padres son el primer contacto que el niño o la niña tienen y que la interacción que tenga con ellos moldea la interpretación que el niño o la niña le da al mundo en general. Y eso determina cómo se relaciona con los demás. Por eso les dije, no sé si hay gente de mi edad aquí, o tal vez, bueno, sí, seguro que hay gente de mi edad. ¿Se recuerdan cuando empezamos a usar las computadoras que poníamos un disquete que se llamaba DOS, que tenía el sistema operativo? Bueno, Sí, yo creo, gracias, yo creo que eso es, las heridas están en nosotros, son como programas, hermanos, que se quedaron en el sistema operativo. Nomás encendíamos la computadora y se cargaba. Nomás abrimos los ojos y se cargan esas heridas, hermanos, porque están desde cuando nosotros fuimos engendrados y todo el tiempo que vivimos como niños. En segundo lugar, dice un niño o una niña no tiene la capacidad para darle un sentido de proporción a la información que recibe de sus padres. Para él o para ella todo es un absoluto. Lo que percibe el niño es o me quiere o me odia. Generalmente así es como se percibe. Por eso, si alguien todavía tiene hijos pequeños, hermanos, es bien importante que cuando vaya a disciplinarlo, aprenda lo que dice la Biblia y hacer la disciplina de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña. Hermanos, si se va a disciplinar a un niño, el Señor ya diseñó cuáles son las partes más acolchonadas para poder dar la vara. No es en cualquier parte del cuerpo. No es, por ejemplo, aquí o por ejemplo aquí. No. Hermanos, hay algo especial. Y lo importante es que cuando vayan a disciplinar, número uno, ni sea con cólera, hermanos. Y dos, que se le explique al niño por qué se le va a disciplinar, para que no entiendas porque están peleando, porque me odian. No, al contrario, hermanos, que se le haga saber que es por amor, porque al hijo que se ama, a ese hay que disciplinar. Entonces en el segundo dice, es que el niño no tiene la capacidad de darle el sentido de proporción. Entonces es todo lo que recibe de los padres. Para él es o todo bueno o todo malo. En tercer lugar, hermanos, estas heridas son profundas porque un niño o una niña no tienen la capacidad de defenderse y evitar que las heridas no sean tan profundas. Cuando ya estamos en el colegio, pues cierta capacidad tenemos para defendernos. Cuando trabajamos, pues ciertas habilidades o capacidades también tenemos, o en el matrimonio. Pero cuando somos unos niños, cuando somos bebés, no tenemos ninguna capacidad. Entonces esas heridas son demasiado profundas porque no hubo nada que impidiera el daño que nos estaban causando o nuestros padres o las personas que nos criaron. Y por último, dice, los padres son los encargados de dar seguridad y amor. Y cuando hablando de los padres, realizan las acciones opuestas, o sea, nada de seguridad y nada de amor, provocan hostilidad y desconfianza en el niño o la niña.
por lo que tiende a generalizar que todos los demás van a repetir los patrones de comportamiento y empieza a configurar una forma de defensa contra eso. Hermanos, esto es como que si tuviéramos una piedrecita en el zapato, es algo que nos molesta, lo tenemos que rechazar. Y si no lo pudiéramos sacar, pues vemos cómo nos vendamos o algo hacemos para que esa piedrita no nos esté molestando. Entonces las heridas son de esa manera. Hermanos, cuando somos niños recibimos las heridas y creemos que si nuestros papás, que eran las personas que debían amarnos por excelencia, son los primeros, los principales en darnos ese afecto, ese cariño, esa seguridad, y ellos no nos lo dan, lo primero que uno piensa es, y si ellos no me lo dan, entonces ¿quién me lo va a dar a mí? Y si me tengo que defender de mis papás, entonces me tengo que defender de todo el mundo. Y a veces siendo niños no nos defendemos de nuestros papás o de las personas que nos crearon. Lo único que hacemos es que vamos guardando el enojo. Eso lo estudiamos en el tema anterior, lo que le llamaba la doctora Hicks el enojo congelado. Lo fuimos guardando, guardando, guardando y se fue quedando hasta que en un momento determinado se oprime la tecla correcta y sale el ogro, sale ese enojo, pero se desbordó y se pasó llevando a la gente. Desafortunadamente en ese caso, hermanos, terminamos cobrándole a alguien el daño que nos hicieron en la niñez. Probablemente a nuestros hijos les cobramos ese daño, esas heridas, como les dije la semana pasada. Un papá herido lo que va a hacer es repetir la misma herida que recibió con sus hijos, desafortunadamente, hasta que Cristo viene a nuestro corazón y cambia ese ciclo de maldición para que ya no se herede ni a la tercera ni a la cuarta generación. Así es que ven, hermanos, ¿por qué las heridas son profundas? Pues estas son las razones. ¿Cuáles son los síntomas de las dolencias en el alma, hermanos? ¿Cómo saber que yo tengo una herida? Para empezar, dice que la gente que tiene una herida no tiene que tener todo esto, pero más de algo sí. Dice, manejan la tristeza frecuente y sin razón. Yo no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, a mí me pasaba. Me recuerdo que tal vez un día domingo hacía una siesta y cuando me despertaba con una tristeza. Y yo decía, pero no sé por qué estoy triste, porque, o sea, estoy igual que hace 2 horas que me dormí. Tengo las mismas cosas materiales que tenía hace un rato. Tengo las mismas personas, pero me levanto con una tristeza, como que tuviera un vacío en mi corazón. Otra de las manifestaciones de las dolencias, hermanos, es el rechazo a sí mismo. Muchas personas, hermanos, se rechazan empezando por su cuerpo. Y es que qué cosa más rara, hermanos, que si tenemos el pelo rizado, colocho, le decimos en Guatemala, no, lo queremos liso. El liso lo quiere colocho. El de pelo negro lo quiere rubio. El rubio lo quiere de pelo negro. Hermanos, y no estamos contentos. Y miren, si nosotros no estamos contentos y agradecidos con nuestro cuerpo, nos convertimos en nuestros peores enemigos. Nosotros nos convertimos en enemigos de nosotros mismos. Eso lo vamos a ver la otra semana, Dios mediante, en cuanto veamos cómo sanarnos, pero tenemos que aceptarnos porque ese fue el diseño que Dios nos dio y Dios no se equivoca. Dios hizo personas individuales, hizo personas lindas, hermanos. En las manos del Señor todos somos una joya. Pero una de las manifestaciones es el rechazo a nosotros mismos porque no nos gusta, no solo no nos gusta el cuerpo, no nos gusta el temperamento, que porque si soy introvertido, ¿por qué soy introvertido? Yo quería ser extrovertido. Y si soy extrovertido, que siempre tengo que decir algo que ofende, yo hubiera querido ser más calladito. Bueno, no estamos contentos porque nos rechazamos a nosotros mismos. Otra de las manifestaciones, hermanos, es la baja autoestima. Eso lo vamos a ver más adelante en esta noche, pero es la bajoestima, hermanos. O sea, nosotros nos menospreciamos, para nosotros no tenemos un valor, nos comparamos con los demás y siempre que nos comparamos salimos perdiendo. No hay nada bueno en nosotros. La insatisfacción personal, no estamos satisfechos con lo que hemos logrado, sentimos como que nos quedamos cortos y uno puede ver que alguien más tuvo alguna posición o algún grado académico y bueno, estamos así como que de verdad no hay nada que nos satisface de nosotros mismos, como que en verdad no alcanzamos metas. Otra, otra forma de dolencia son las dificultades para relacionarnos con las demás personas. A muchos nos cuesta relacionarnos, hermanos, porque o somos groseros para hablar o decimos cosas sin pensar, terminamos ofendiendo a la gente y la gente termina huyendo de nosotros porque no podemos, o sea, y alguien se nos acerca con buenas intenciones, pero como estamos heridos, sentimos que se va a aprovechar o algo quiere, entonces no tenemos la capacidad para relacionarnos con los demás.
Se manifiesta también con amargura, pues eso lo estudiamos en el tema del árbol del enojo, ¿verdad? Que no brotando alguna raíz de amargura, dice la Biblia. Entonces hay amargura porque nada nos tiene contentos, siempre estamos enojados, como dicen, si no está amargado no está feliz. Bueno, esa es una de las dolencias. Espíritu crítico. Eso significa que la crítica es parte de la vida de la persona, todo el tiempo está criticando, todo el tiempo no le gusta, no le gusta el clima, si está lloviendo, que por qué está lloviendo, si hay sol, porque hay tanto sol, es por todo, hermanos, es una queja y es una crítica. Temores obsesivos. Hay gente que tiene temores extraños, como el que yo les estaba contando. Qué extraño no querer viajar, si a la mayoría de gente que le gusta salir de viaje, ir a lugares bonitos, pero bueno, ese era un temor que yo tenía y era obsesivo. Enojo, dice, enojo frecuente y por nada. Hay gente que se enoja porque pasó una mosca, hermano, porque hay un zancudo y eso no estaba en su programa, entonces eso lo va a molestar. Agresión constante. Mire qué interesante porque hay personas que cuando son heridas lo manifiestan con una agresión constante. Siempre están agrediendo, siempre están ofendiendo, siempre se están peleando en el tránsito, quisieran tener un arma. Pero hay otras personas que por el contrario tienen una sumisión por temor. Unos son agresivos y otros son demasiado sumisos, pero los sumisos son sumisos por temor, porque no quieren ofender, para que no los vuelvan a herir, para que no los rechacen, para que no los abandonen, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las dolencias por las heridas que tenemos en el alma. Ahora vamos a ver cuáles son las causas de las heridas. Hay varias, hermanos, pero estas tal vez son como las más importantes. En primer lugar es el desprecio hacia el niño o la niña. Desafortunadamente hay niños que nacieron en hogares donde no lo estaban esperando, o en vez de querer un varón querían una nena, o al revés, no querían a la nena sino que querían un varón, o llegó en el momento entre comillas inoportuno, este no era el momento apropiado para que naciera, nos va a causar problemas. Entonces de alguna manera se le manifiesta el desprecio hacia el niño o la niña y eso el bebé lo percibe. En segundo lugar dice odio demostrado a través de la agresión verbal o física, como lo habíamos mencionado hace un momento, de parte de los padres hacia los hijos o las personas al cuidado del niño o la niña. No solamente hay un desprecio, sino aquí ya se demuestra con palabras, ya se demuestra con una agresión, o sea, se le hace saber que en verdad no fue bienvenido, se le hace saber que has llegado solo para causar problemas, estábamos mejor sin ti, has venido para complicarnos la vida, y esas cosas el bebé las percibe y esas son las heridas que van quedando en su corazón. ¿Qué otra cosa podría causar heridas, hermanos? Las complicaciones en el parto. Los bebés que nacen con complicaciones y que pasan mucho tiempo en un hospital, pasan mucho tiempo en incubadora y dejaron de tener el contacto con la madre, ese contacto cercano, ese calor, y no lo tienen, esas complicaciones que se dan, esas complicaciones también afectan, hermanos, afectan en el carácter, en el temperamento y precisamente en las heridas. Esto no podía faltar, hermanos, la paternidad irresponsable. Niños que nacieron en un hogar donde papá los abandonó o no conocieron a su papá y eso también afecta definitivamente. Un hogar disfuncional, un hogar donde hay constantes peleas, donde constantemente se están peleando, se están amenazando con separarse, todas esas cosas afectan a los niños y los hacen inseguros, hermanos, porque están todo el tiempo, están en medio de la guerra y no saben si van para un lado o van para el otro lado. Entonces un hogar disfuncional seguramente va a causar heridas. La muerte de uno o ambos padres, eso también afecta. La psicología dice que los hijos se sienten abandonados, como que culpan a los papás por haberse ido. Pues por cierto, los papás no se querían ir, pero así es como lo percibe el niño en esa edad. Definitivamente el divorcio de los padres tiene que afectar las heridas, hermanos. Y vamos a ver cuáles son las heridas que afectan precisamente los divorcios entre los padres. Y hay muchas más, pero les mencioné las que resulta que para la mayoría de los psicólogos son las más importantes. Del lado derecho tenemos, hermanos, los acontecimientos negativos en la vida, específicos en la vida infantil. Y estas son precisamente las heridas, el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Entonces, habiendo dicho eso, hermanos, entramos a las 5 heridas básicas.
Como vimos, está el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Interesantemente, ustedes ven aquí en la diapositiva que abajo dice máscaras. Interesantemente, el abandono se manifiesta como dependiente. El rechazo se manifiesta como huidizo. Yo se lo voy a explicar más adelante. La persona que ha sufrido la herida de la humillación lo manifiesta como masoquista. El que sufrió la herida de traición lo manifiesta como controlador. Y el que sufrió la herida de la injusticia lo manifiesta como rígido o inflexible. Esos detalles los vamos a ver más adelante. Es solo para decirles, estas son básicamente las 5 heridas en los seres humanos. Vamos a la primera, hermanos, que es la de rechazo. Hermanos, como yo lo tomé precisamente de estos dos libros, lo copié textual. Sin embargo, yo quiero decirles que hay mucho más material, porque aquí vamos a ver edades. Yo les voy a mencionar edades. Por ejemplo, esta herida dice que fue creada desde el día de gestación en el vientre hasta 1 año de vida. Pero quiero que no nos quedemos tan rígidos con este concepto, porque muchos psicólogos y psicólogos cristianos dicen también, hermanos, que las heridas pueden ser aún incluyendo los 10 años de vida. No es solamente hasta los 3 o los 4, como mencionan los autores que vamos a ver aquí en este estudio. Hay más personas, y eso lo saben por estadísticas, además de la manera como lo estudian en la psicología, y que dicen que no, que puede llegar hasta los 10 años. Pero yo lo tomé textual, así es que veámoslo de esta manera con el entendimiento de que pudiera ser a más tiempo también, ¿verdad? Así es que el rechazo, que es la primera herida que estamos estudiando, hermanos, dice que esta herida se creó desde la concepción del bebé hasta 1 año de vida. Dice, el niño se ha sentido rechazado. Estos autores también mencionan quién es el que genera la herida. En este caso, en el del rechazo, dice que es el padre del mismo sexo. En el caso mío, por ejemplo, sería mi papá. Pero en el caso de la hermana Cristel sería su mamá, porque es el padre del mismo sexo. Pero les voy a contar, los otros psicólogos también dicen que esto también se puede mezclar. Yo porque si lo copié y les puse de dónde lo copié exactamente como ellos lo indican, pero es mi responsabilidad decirle que no, que también se pueden cambiar, que no precisamente es el papá del mismo sexo. Pero así es como lo vamos a ver en esta noche. Una de las cuestiones que provoca el rechazo, ¿cuál es el miedo, hermanos? ¿Cómo se manifiesta para la persona que ha sufrido el rechazo? El miedo más grande, hermanos, es estar con más personas. El miedo más grande es estar con más personas. La gente que ha sufrido el rechazo es la gente que le da el pánico escénico. Es la gente que difícilmente se puede parar enfrente de las multitudes para poder hablar. Porque al contrario, hermanos, eso le trae mucho temor. ¿Por qué ese es el miedo que provoca el rechazo, hermanos? Estar con más personas. Precisamente la persona tiene miedo a volver a ser rechazada. Por eso es que prefiere estar aislado. Por eso es que prefiere estar solito. Porque piensa que si estoy solito nadie más me va a volver a rechazar. Ese es el miedo y así es como se manifiesta. Si nos vamos a la parte derecha, hermanos, que dice forma como se encubre. O sea, estas dos personas, estas dos autoras de los libros dicen la máscara que la persona que fue rechazada se pone. ¿Cuál es la máscara? Ser huidizo o tímido. Huidizo es que se escapa. Como les puse aquí, prefiere no estar con personas. Entonces la persona prefiere irse porque es una persona introvertida, es una persona tímida. Así es como se manifiesta. Esa es la máscara que se pone, es la manera como se protege, esa es la apariencia que da. Y esta es la explicación. Se aleja de una persona o lugar para evitar ser dañado. Lo que les mencionaba, la persona que fue rechazada dice, ya me rechazaron una vez y voy a procurar de aquí en adelante que nadie más me vuelva a rechazar. Y siente que cuando está con personas existe la probabilidad de que alguien más lo pueda dañar, lo pueda herir, porque si lo puede rechazar, entonces va a suceder lo que ya me sucedió con mis papás. Por eso es que la persona prefiere huir y se mantiene alejado. ¿Cómo se define esta herida? Dice, la herida del rechazo es un sentimiento de desprecio u oposición por no ser aceptado. Les mencionaba los ejemplos, hermanos. El rechazo se da precisamente cuando
les dije entre comillas, llegó en el tiempo inapropiado, viene a generarnos gastos, viene a complicarnos la vida, no era del sexo que esperábamos, o el color de la piel no se parece a mí. Bueno, tantas cosas que podrían pasar que ustedes ya lo saben bastante bien. Entonces ahí es donde se genera, hermanos, esta herida, porque dice es un desprecio, es una oposición de no ser aceptado. ¿Cuál es el sentimiento de la persona rechazada? Tú no eres bienvenido. Ese es el sentimiento, hermano. Tú no eres bienvenido. ¿Cómo se manifiesta esta herida? La definición dice, la persona cree que no tiene derecho a existir. Lo vamos a ver más adelante, pero una persona que fue rechazada lo que piensa es, y me podría suicidar y nadie me va a extrañar. Ese es el sentimiento que tiene. Entonces es así como se define esta herida. Espero haber sido claro con esto, hermanos. Pero Sí, amén. gracias. Pero si no, vamos a ver entonces aquí las características emocionales de esta herida. Estamos siempre con la herida número uno, hermanos, que la del rechazo. Y estamos en las características emocionales. Número uno, la persona rechazada dice, cree que no vale nada o que vale muy poca cosa. Se siente insatisfecho por lo que es. Se los mencionaba hace un momento. La gente que ha sido herido con el rechazo, hermanos, tiene pensamientos suicidas. Considera frecuentemente el suicidio porque piensa, y si yo me muero, nadie me va a extrañar, nadie me va a echar en falta. Es lo que se menciona en este segundo punto. Está convencido que si él o ella no existiese, no habría gran diferencia. Se siente aislado e incomprendido por los demás. Está y siente como que no encaja porque como que no fue, como que no pertenece a ese grupo, como que no pertenece a la familia. Eso es porque ahí está la herida del rechazo y esa es la manera como se manifiesta la característica emocional. Este tipo de personas son perfeccionistas. Y son perfeccionistas, hermanos, porque lo que están tratando es de que nadie los vuelva a rechazar, sino al contrario, desean ser apreciados, desean ser amados, desean ser estimados, porque hacen las cosas correctamente, las hacen a la perfección. Entonces son perfeccionistas porque están tratando de encontrar la aprobación. Todos los seres humanos necesitamos palabras de aprobación, bien hecho, te felicito. Son cosas que los padres deberíamos hacer con nuestros hijos, hermanos. Hay algo importante que les puedo mencionar ahora, hermanos. Yo lo aprendí, pues desafortunadamente lo aprendí ya algo tarde, pero me sirvió todavía. Y aprendí que hay una cultura especial, hermanos, que no premia por el logro, no premia porque alcanzaron el éxito, premia por el intento. Aprendí hace mucho tiempo, encontré un material que la cultura japonesa, los padres premian a sus hijos no porque lo lograron, premian a sus hijos porque lo intentaron, aunque hayan fallado, pero si lo intentaron y los padres los siguen premiando porque lo intentaron. Y eso es algo importante, hermanos, porque con este tipo de herida, uno tiene que hacerle saber, en el caso de los que tenemos hijos, pensando en nuestros hijos, uno tiene que hacerle saber que ellos valen para nosotros por lo que ellos son, no por lo que hacen. Yo me recuerdo que Sí. algunas veces que tuve que corregir a mis hijos, después de dar la disciplina, de acuerdo como lo menciona en Proverbios, yo me los sentaba en las piernas y los abrazaba y los besaba y les decía, no te odio. O sea, te pegué porque era necesario que te corrigiera, pero yo te amo, tú entiendes que por eso te pegué. Te amo. Si yo no te corrigiera, entonces yo de verdad no te amo, pero como te amo te corregí. No te odio, no estoy peleando contigo. Cuando algunas veces teníamos que ver cosas, calificaciones del colegio, me recuerdo que aprendí esto de decir, y no importa si tú pierdes, yo no te voy a dejar de amar. Porque muchos papás les dicen a sus hijos, y si me sacas malas calificaciones, ya no te quiero. Y si te portas mal, ya no te quiero. Y tal vez fueron cosas que a nosotros nos dijeron, hermanos. Entonces eso no nos está validando porque uno siente, me aman por lo que hago, por lo que logro y no, deben amarme por lo que soy. Entonces yo les decía a mis hijos, yo los amo porque son mis hijos y eso no va a cambiar con buenas notas, malas notas, no importa. Y eso les da como una tranquilidad. El siguiente Amén. punto dice, ha desarrollado varias estrategias. La persona que sufre rechazo dice, ha desarrollado varias estrategias para huir. Astral, cosas místicas, las drogas, el alcohol, dormir demasiado, marcharse precipitadamente. Hay gente que solo se retira y ya no lo vimos y se fue.
Los videojuegos, miren qué importante, hermano. Pues por cierto que los videojuegos son adictivos, pero también las personas que han sido rechazadas es ahí donde se vuelcan, es ahí donde se esconden, es ahí donde se sienten como protegidos. Ese es su mundo, hermanos. Y el último punto es, le da poca importancia a lo material. Todo lo relaciona con el espíritu y el mundo intelectual le atrae. La otra semana, si Dios quiere, vamos a estudiar las heridas, hermanos, y por qué Dios permitió que fuéramos heridos. Eso no lo encontré en ningún libro, hermanos, pero gracias a Dios por el mensaje que hemos recibido en la iglesia, que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Y si nosotros amamos al Señor y dice que todas las cosas ayudan a bien, estas heridas tienen que ayudarnos en algo, hermanos. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Importante, hermanos, con la herida del rechazo, vamos a ver dos aspectos. ¿Qué mantiene viva la herida? ¿Y qué ayuda a sanar la herida? Esto es bien importante que lo tomemos en cuenta, hermanos. Seguimos con la herida del rechazo. Con su permiso. Y dice, ¿qué mantiene viva esta herida y qué puede ayudar a sanar la herida? ¿Qué mantiene viva la herida del lado izquierdo? Rechazar sus cualidades. La persona herida que rechaza sus cualidades, entonces sigue teniendo viva la herida porque está rechazando las cualidades. Hermanos, todos tenemos cualidades, todos tenemos talentos. Dios nos ha bendecido a todos. Pero pensar que no sirvo para nada, nunca puedo hacer nada bueno, eso lo único que hace es que sigue manteniendo viva la herida. Rechazar sus capacidades. Bueno, estamos hablando de cualidades, ahora estamos hablando de capacidades, es algo semejante, pero rechazarlo, hermanos, todos tenemos capacidades. Para más de algo servimos, no para una cosa, para muchas cosas, hermanos. Dios cuando nos creó no se equivocó. En tercer lugar dice el rechazar su derecho a pertenecer. No, yo no pertenezco a esta familia, yo no pertenezco a este grupo de amigos, yo no pertenezco, es que no me siento bien. Es la gente rechazada, hermanos, cuando llega a una iglesia le cuesta integrarse. Y al poco tiempo se van porque ahí no hay amor. No, lo que pasa es que le costó integrarse porque no se sentía parte de. Cuarto punto dice rechazar su necesidad de ser apreciado. Si sigue rechazando su necesidad, debe aceptar que uno necesita ser apreciado, uno necesita ser amado. Pero si rechaza esa necesidad, eso va a mantener viva la herida. Rechazar su necesidad de tener valor. Hermanos, todos tenemos un valor. Claro que la Biblia dice que no tengamos un valor más alto del que debemos tener de nosotros mismos, viendo a los demás como superiores a nosotros mismos, dice la Biblia. Pero también dice que tenemos un valor. Y yo no sé si más adelante vamos a poder compartir otro tema, hermanos, que me ha inquietado y que está orando y espero que el Señor me lo confirme, pero ustedes saben cómo se resumen la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y uno piensa, hermanos, se lo voy a poner abajo, uno piensa que la ley es amar a Dios y al prójimo. Pero quiero que lo note bien. Al prójimo debemos amarlo, ¿cómo dice? Como nosotros mismos. Como a nosotros mismos. Entonces, perdón. Entonces yo tengo que amarme a, a mí, a mí mismo. Hermanos, esto es como un triángulo. Aquí yo tengo que amar a Dios. Aquí yo tengo que amarme a mí mismo. Y entonces aquí yo puedo amar al prójimo. Es que, hermanos, ¿cómo vamos a amar al prójimo si no nos amamos nosotros? Si nosotros no nos respetamos, ese es el amor que le vamos a dar al prójimo. Entonces aquí dice rechazar su necesidad a tener valor. Si seguimos rechazando que tenemos una necesidad de sentir que tenemos valor, de saber que tenemos un valor, eso sigue manteniendo viva la herida. Les voy a borrar esto para que no se les confunda. Aquí vamos, perdón. Entonces, lo último, hermanos, que mantiene viva esta herida es rechazar su deseo de ser feliz. Hay gente que dice, no, yo no merezco ser feliz. No, hermanos, para eso vino Cristo. La Biblia dice que el Señor vino para... El diablo vino para... Dice, el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Pero el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa abundancia no se refiere a las cosas materiales. Esa abundancia se refiere a la felicidad. Así es que, hermanos, sí,
en Cristo Jesús sí podemos llegar a ser felices. Pues vimos, hermanos, qué mantiene viva la herida. Ahora veamos del lado derecho qué nos puede ayudar a sanar esta herida del rechazo. Número 1 dice aceptar que tenemos capacidades, dones y talentos como todos. Eso lo mencionamos, hermanos. A todos Dios nos dio dones y talentos. Están los dones de Efesios, que son los dones ministeriales, pastores, maestros, evangelistas, maestros. Olvidé, ¿cuál se me olvida? Apóstoles, profetas, pastores, correcto. Esos son dones, hermanos, son dones ministeriales. En 1 Corintios se mencionan los dones operacionales, el que profetiza, el que interpreta, el discernimiento de espíritus. En Romanos se mencionan otro tipo de dones, hermanos, que se llaman dones motivacionales, el que preside, el que dirige, el que reparte. Todos tenemos dones y capacidades. Entonces, si entendemos que todos tenemos dones y capacidades, empezamos a sanar nuestra herida. Punto número 2 dice aceptarse y respetarse como es. O sea, eso es respetarse a uno mismo y aceptarse tal cual. Hermanos, Dios no se equivocó. Dios no se equivocó ni con mi físico, Dios no se equivocó con mis talentos, con mis capacidades, ni con mi temperamento, hermanos. Dios me creó con un diseño especial y particular. Y por si usted no lo sabe, para las personas que se acaban de añadir al grupo, hermanos, el Señor primero hizo un diseño de cada uno de nosotros y después nos formó, como que hizo los planos y después nos formó a nosotros. Así es que Dios no se equivoca, Dios no hace cosas imperfectas, Dios no hace cosas a medias. Dios nos hizo con un propósito y con un llamado particular y especial. Pero eso lo vamos a saber en la medida que nos relacionemos con el Señor en el estudio de su palabra y en oración. Tercer Amén. punto, ser libre, dice, para expresar sus ideas sin ofender a los demás. Hay personas que no expresan sus ideas porque tienen miedo de que piensen que no saben, que son tontos, que son incapaces. No, hermanos, exprese sus ideas y miren, y si se equivoca, hermanos, ¿quién en esta vida no se equivoca? No hay ninguna persona que sea infalible. Todos nos equivocamos. Bueno, dese el privilegio de equivocarse, hermano. Equivóquese. Siguiente punto dice, darse el derecho a existir. Sepa que en esta vida está aquí con un buen propósito. Usted no vino por casualidad, no es un invento, no fue un error de sus papás, no. Aunque haya nacido en un hogar, aunque haya nacido en un hogar disfuncional, aunque no haya vivido con sus papás, Dios no se equivocó. Dios lo creó con un propósito y el propósito es darle gloria y honra a su santo nombre. Y usted está aquí con ese propósito, por eso sí tiene derecho a existir. Mientras el Señor nos tenga con vida, tenemos todo el derecho a existir, hermanos. Y por último Amén. dice, escucharse y validarse cuando esté en lo correcto. Hermanos, ¿cómo saber que estamos en lo correcto? Cuando lo que estamos pensando o haciendo está de acuerdo a la palabra del Señor. Pero si no conocemos la Biblia, nunca vamos a saber si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. Por eso, hermanos, estas características, olvidé mencionarlo, cuando somos cristianos, hermanos, estas cosas no se aplican totalmente a nosotros. Algunas cosas se aplicarán, pero no todas, porque el Señor ya nos ha ido sanando. Su palabra ya ha venido a limpiarnos, a curarnos. El Espíritu del Señor nos ha ido revelando cosas. Entonces, estoy seguro que si fuimos rechazados, no se aplican todas las cosas a nuestra vida, porque de más de algo ya el Señor nos ha ido sanando poco a poco. Amén. Vamos con la segunda herida, hermanos, con la herida del abandono. Esta herida dice, es la creación de la herida es desde la concepción hasta el tercer año de vida. Esta herida es provocada por el padre del sexo opuesto. ¿Cuál es el temor o el miedo de la persona que tiene esta herida? Es a la soledad. La persona abandonada, el miedo que le tiene es a la soledad y va a hacer hasta lo imposible por no quedarse solito. ¿Cuál es la forma como se encubre o la manera o la máscara, como dirían las autoras de los libros? Es ser dependiente, se vuelve una persona dependiente de los demás. Esa es la manera. ¿Por qué se vuelve dependiente? Porque no quiere estar solo. Esa es la manera como se manifiesta. Definición de la herida. Es una experiencia de soledad o de vacío. Es una ausencia física y emocional. Esa ausencia genera una gran angustia en el niño o la niña. Lo vive como una experiencia aterradora de soledad, de miedo y de desprotección. Así es como se define esta herida. ¿Cuáles son las características, hermanos, de la herida del abandono? Dice, extrema tristeza, se siente solo y desprotegido. También es colérico, celoso, todo es un problema sin solución.
Llora profundamente por autocompasión. Como les dije, si fuimos heridos, seguramente que no todas estas características las tenemos, pero más de algunas sí. Cuarto, provoca dramas y enfermedades para llamar la atención. Esas son las enfermedades que les llaman psicosomáticas, hermanos. Sí. Se desarrolla una actitud de víctima. Cualquier cosa y nunca tiene la culpa, siempre es una víctima. Hace malabarismos para no quedarse solo o sola. Les mencionaba como eso es la máscara, la dependencia, entonces hace lo que sea para no estar solito. Siente que nadie lo quiere. Mire qué cosa importante. Empatiza fácilmente con los demás. Siente empatía con sus necesidades. Le encanta hablar de sí mismo. ¿Cuánto levantamos la mano ahí, hermanos? Tiene dificultades para hacer o decir algo por sí solo. No siempre tiene la capacidad de expresarse porque tiene miedo de ofender y que lo puedan abandonar. Mire esto, hace muchos favores esperando a cambio que se ocupen de él o de ella. Es súper atento, súper servicial, pero lo que está esperando es la atención de vuelta. Tiene altibajos emocionales, no en el mes o en el año, en el día. Hay hermanos que tienen altibajos. Aquí podría entrar la gente que le llaman bipolar, hermanos, aunque es otra cosa un poquito más profunda, pero así es como se empieza con esos altibajos. Sí. Cree que la prueba de amor es que siempre estén de acuerdo con él o con ella. Mire qué prueba de amor es que estén de acuerdo con lo que piensa, de acuerdo con lo que dice, de acuerdo con cómo actúa. Mire qué importante, finge ser incapaz para que le ayuden, porque así está con más gente. Y tiene dificultades para sentirse cómodo con la autoridad. Vamos a ver, hermanos, qué mantiene viva la herida del abandono. Mire que la mantiene ignorar sus necesidades. La persona que ha sido herida con el abandono no le presta atención a sus necesidades. Le presta atención a las necesidades del prójimo, pero no le presta atención a sus necesidades. Y ya le dije, le presta atención a las necesidades del prójimo porque lo que quiere es que se ocupen, o sea, de vuelta. Segundo, mantener relaciones de dependencia. Eso le encanta. Entonces, si tenemos relaciones de dependencia, la herida del abandono va a persistir. Tercero, sentirse como un niño o una niña incapacitada para la vida. Pensar, yo no creo que pueda vivir. Si alguna vez piensa en el matrimonio, piensa, no voy a funcionar, eso no me va a salir bien. Porque piensa que no tiene las capacidades para una vida independiente. Cuarto, evadir sus responsabilidades. La persona que ha sido abandonada tiene la característica, y eso le mantiene la herida viva, es que evade sus responsabilidades, siempre está culpando a alguien más. Siguiente, sentirse víctima de las circunstancias. No, pero me pasó tal cosa, y como eso me pasó de niño, y como dijo una vez el pastor Carlos, sí, eso le pasó de niño, pero ¿qué edad tiene ahora? Ya tiene que buscar un cambio. Permitir el abuso. Las personas que han sido abandonadas permiten que la gente abuse de ellos en todo aspecto. Gente que abusa porque les están pidiendo siempre dinero, dando dinero, apoyando y estas cosas. Y esas cosas se convierten en abuso, pero están conscientes y lo permiten porque no quieren sentirse otra vez abandonados. Y miren qué importante que abandonan sus sueños. Entonces, si alguien tenía un sueño, sabía que Dios le había hablado y lo abandonó, es precisamente porque esta es una de las manifestaciones y eso mantiene viva la herida. ¿Cómo se ayuda a sanar esta herida? Aunque la próxima semana vamos a ver la manera bíblica de cómo ser sanos, pero aquí estas son cosas que nos pueden ayudar, hermanos. Número 1 dice a comprometerse con satisfacer sus necesidades. Eso quiere decir que tiene que estar pensando ya en sus propias necesidades, aún las necesidades de su cuerpo, aún la necesidad de ir al doctor. Hay gente que dice, no, yo no voy a un doctor, o sea, esto ya se me va a pasar. No está pendiente, no está comprometido con satisfacer sus necesidades. Responder con adultez y responsabilidad. O sea, para lo que toca hay que ser responsable. Si yo me comprometí en algo, lo voy a cumplir. Si dije que iba a llegar a tal hora, tengo que llegar a tal hora. Es parte de ser responsable. Esforzarse por terminar lo que empieza. Eso está relacionado con la responsabilidad. Es la gente que empieza una carrera o que empieza un libro, empieza cosas y no las termina. Si sí las terminara, eso le ayudaría a sanar la herida. Entonces la siguiente es tener disciplina.
La gente que ha sufrido esta herida es indisciplinada por naturaleza, entonces le va a ayudar ser disciplinado, tener disciplinas, tener horarios. Siguiente, ver lo bueno en sí mismo, en sí misma, en otros y en la vida. Porque el abandonado es pesimista. Entonces aquí dice, no, empieza a ver las cosas buenas. Y por último, dejar de quejarse y creer que todo está mal. Cuando deje de quejarse y le dé gracias a Dios y cuando deje de pensar que todo está mal, porque no todo está mal, algunas cosas están mal, pero no todas, eso le va a ayudar a sanar sus heridas. Nos vamos a la número 3, hermanos, la de la humillación. Dice que esta herida fue creada desde la concepción hasta los 3 años. Esta herida es provocada por el padre que se ocupaba del desarrollo físico. Noten que no dice del mismo sexo o del sexo opuesto, sino de la persona que se ocupaba del desarrollo físico, que es decir, la persona que lo cuidaba. ¿Cuál es su miedo, hermanos? Miren esto interesante, es sentirse libre. La independencia le da miedo a la persona que fue humillada. ¿Cuál es la manera como se encubre o la máscara? Ser masoquista. Se causa dolor, lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se define esta herida? Dice, esta herida es una vergüenza generada por una acusación. Por eso, hermanos, es bien importante que nosotros no cometamos ese error, pero como estamos pensando en nosotros, tal vez de niños nos decían tontos, inútiles, incapaces, o nos comparaban con el hermano que era más alto, o que el hermano que era más inteligente, y eso es una humillación. Aún, hermanos, cuando se disciplina a un hijo, no se le disciplina en público, no se le disciplina delante de la gente, porque eso le causa humillación. Les dije hace un momento, hermanos, hasta cuando se va a utilizar la vara que se menciona en Proverbios. Y por cierto, hermanos, la vara no es el primer recurso para corregir, no, la vara es el último recurso para corregir a un niño. Pero muchos padres, y tal vez así nos educaron a nosotros, hermanos, es lo primero que encontraban y con eso lo disciplinaban a uno. Y tal vez encontraban una plancha y la plancha salió y si no nos agachamos hubiéramos tenido un gran chinchón. Bueno, esas cosas nos provocan humillación. Aún yo recuerdo a la doctora Esparza, creo que la primera vez que vino en su prédica, no sé, no recuerdo ahora cuál fue el tema central, pero ella mencionó y dice, mire, ella fue la que dijo, cuando va a corregir a un hijo, si lo va a disciplinar, que sea en las partes que Dios diseñó para la disciplina, dijo, no en cualquier parte. Y ahí fue donde dijo, jalarle la oreja al niño lo humilla, jalarle el pelo a un niño lo humilla, o darle un pellizco, eso humilla a un niño. Bueno, tal vez así nos trataron a nosotros. Tal vez a nosotros cuando llegaban las visitas y era cuando aprovechaban. Sí, que ese es un haragán, que nunca hace nada, un inútil, un incapaz. Y que puede hacer uno solo agachando y dice a qué hora se van las visitas. Pues esas cosas nos humillan, hermanos. Eso, por eso dice vergüenza generada por una acusación o por un mal calificativo. Yo supe de alguien que cuando se enojaban con él le decían, oiga, diablo inútil, no servís para nada. Y uno dice, ¿cómo le pueden decir eso a un niño? Diablo, inútil y no servís para nada. ¿Qué calificativo le están dando, hermanos? O sea, eso tiene que ser muy humillante. Y por cierto, el abuso sexual también es una humillación. Entonces, esa es la definición de la herida. ¿Cuáles son las características emocionales de la humillación? Mire esto, dice, tiene una bella alma misionera, pero con frecuencia es por temor. 2. Cree que Dios lo observa y le juzga sin descanso. Porque vamos a ver más adelante que la persona que ha sido humillada se siente sucio, se siente indigno. Entonces cree que Dios siempre lo está viendo para ver en qué momento se lo pesca en alguna falta, para que venga un rayo porque cometió un pecado. 3. Se limita en sus deseos porque se siente pecador. ¿Se da cuenta? En todo se siente mal. Pero es que si siempre le dijeron es un inútil, es un incapaz, es un bueno para nada, es un flojo, es un inservible, entonces, ¿qué buen concepto puede tener de sí mismo? Entonces siempre Claro. cree que hace las cosas mal. Y si estamos hablando de las cosas del Señor, siempre se va a sentir como un gran pecador. Antepone las necesidades de los demás a antes que las propias. Cree que debe sacrificarse para ganar el cielo. Se critica y se humilla a sí mismo. Se siente fácilmente sucio o indigno. Hace reír a los demás burlándose de sí mismo o de sí misma.
Mm. Casi siempre encubre algo y luego se siente mal por ocultarlo. Maneja mucha culpa al grado de no descansar o disfrutar de la vida porque siente que no lo merece, porque se siente indigno. Soporta mucho abuso porque cree que no es digno. Eso es como podemos definir las características emocionales de alguien que ha sido humillado. Vamos a ver qué mantiene viva la herida. Como en el anterior, ignorar sus necesidades. Hermanos, si sigue ignorando que tiene necesidades, eso no le ayuda. Hacer por otros lo que no es capaz de hacer por sí mismo o por sí misma. Si la persona hace mucho por los demás y no hace por sí mismo, eso no está bien, eso es algo que no está sano. Y eso es porque está esta herida, Ujú. porque ¿cómo va a amar dice, amarás a tu prójimo, como le expliqué, como a ti mismo? ¿Cómo va a amar bien a su prójimo si no se ama a sí mismo? Ayudar a otros a costa de sí. Se da cuenta que el que ha sido humillado es muy abnegado, pero todo lo está haciendo, pero no se está dando el valor que Dios le ha dado. El humillado dice que se compara con otros y se critica, y eso sigue manteniendo viva la herida. Estarse comparando con los demás, no se compare con ninguno. O sea, dele gracias a Dios como Dios lo creó y Dios lo hizo con un buen propósito. Estar atrapado en actividades. La persona que ha sido humillada, hermanos, entonces su escape son actividades, actividades, actividades. Si trabaja es súper, hiper, mega trabajólico. Y si es cristiano es súper, hiper, mega servidor. Es un súper, hiper, mega acólito, diácono, servidor. Está metido en todas las cosas en las que puede estar. Porque es así como él siente alivio para su alma humillada. Siguiente dice mantener la posición de soportar y soportar. O sea, soportar y soportar porque como total yo no soy digno. Entonces tengo que soportar y seguir soportando. ¿Qué le ayuda a la persona que ha sido humillada a sanar la herida? Número uno, a disfrutar su libertad. Hermanos, el Señor Jesús en su palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso necesitamos la palabra del Señor, como lo estudiamos la semana pasada, para que la palabra del Señor nos sane de las heridas, Sí. especialmente de la humillación, porque nos da la verdadera libertad, la libertad que conlleva la responsabilidad. Siguiente dice satisfacer la necesidad de su cuerpo. Es persona que por trabajar se le olvida que tiene que comer, por trabajar se le olvida que tiene que dormir, por andar sirviendo, etcétera, etcétera. Tiene que cuidar las necesidades de su cuerpo. Eso le va a ayudar a sanar la herida porque ya se está preocupando de sí mismo. Cuidar su salud. Claramente dice, mire, cuidar su salud. Sentir respeto por sí mismo. Sentir respeto, hermanos, eso es estar agradecido con el Señor por lo que le hizo, por lo que soy, por lo que tengo, por lo que puedo hacer y hasta por lo que no puedo hacer, por mis limitaciones. ¿Qué le ayuda a sanar la herida? Dice poner límites a los demás y parar el abuso. Eso le puede ayudar. Hay gente que no sabe poner límites y no sabe decir no. Y me puedes ayudar, sí. Y me puedes ayudar, sí. Y se comprometió a tanto. Y entonces sale corriendo de un lado al otro. Está en sus actividades, como lo leímos, que mantiene la herida viva. Mucha actividad, actividad. Porque no supo ponerle límites a los demás. Hermanos, no siempre podemos decirle que sí a todo. Hay un momento para decirle, mi hermano, perdón, en este momento no puedo. Tendrá que ser en otra ocasión. Y parar el abuso. Cuando pare el abuso, eso le va a ayudar a sanar sus heridas. Y por último dice crear relaciones sanas. Eso le ayuda. Sin abusos y sin dependencia emocional. Que tengamos una relación, pero no porque siento que lo necesito. No, porque tengo el deseo de compartir, pero no hay ninguna dependencia. Esa es la manera como le puede ayudar a sanar sus heridas. Vamos con la número 4, que es la traición. Dice que esta herida, hermanos, fue creada de 2 a 4 años y es por el padre del sexo opuesto. ¿Cuál es el miedo? A que le aborrezcan. ¿Sabe qué significa la palabra aborrecer? No es odiar. Aborrecer significa dejar de preferir. Tengo dos objetos en mi mano izquierda y derecha y entonces digo, prefiero el teléfono, entonces este mausito lo aborrezco porque lo que preferí fue el teléfono. Si usted le ponen un pastel de chocolate y uno de fresa y le gusta el de fresa más que el de chocolate sí le gusta, pero más el de fresa, cuando prefiere el de fresa, automáticamente aborrece el de chocolate. Entonces aborrecer no es odio. Por eso la Biblia dice, el que no aborrece a padre y a madre por causa de mí. El Señor Jesús no está diciendo que odiemos. No, no, no. El que no aborrece a Correcto. padre y madre es
que primero me amen a mí, entonces después podrán amar a su mamá y a su papá en el orden debido. ¿Cuál es la forma como se encubre o la máscara? Ser controlador. Controlador. Generalmente, hermanos, a las personas controladoras en los temperamentos lo relacionan con el temperamento colérico. Y sí, por supuesto que el colérico es controlador también. Ese es un temperamento. Pero note que también es una herida, la herida de la traición, y se manifiesta como el controlador. Ya lo vamos a ver en detalle. ¿Cómo se define esta herida? Pérdida de la confianza hacia los padres, note, por el incumplimiento de las promesas. Bueno, no solo de las promesas, porque hay cosas que uno no le promete al hijo, como yo te voy a traer el alimento o yo siempre voy a estar contigo. Esas son cosas obvias, no se prometen. Y cuando esas cosas que son obvias faltan, también viene la herida de la traición, porque pensé que siempre ibas a estar con nosotros, pero por ejemplo un papá que abandona a la esposa y abandona a los hijos van a recibir la herida de la traición, porque el papá los abandonó. Él nunca les dijo yo nunca me voy de la casa, pero eso es como obvio, como lógico. Entonces no solamente es por el incumplimiento de lo prometido, sino por las cosas que tienen que ser, las cosas naturales del hogar. Dice, siente incertidumbre por las faltas a la moral. Miren hermanos, qué importante que un papá pueda dar buen testimonio. Cuando un papá comete una falta a la moral y el hijo lo ve, eso es una herida, para él es una traición, porque el hijo sabe lo que es correcto. No me levante la mano, pero ¿a cuántos papás los hijos le decían, papi, está en rojo el semáforo, no te pases? Y ups, me pasé. El niño ya lo vio. Pues este es un ejemplo muy sencillo, básico, pero hay otras cosas que los hijos están viendo, que el papá está faltando a la moral y eso lo ve como una traición. Y aunque no lo crea, eso también hiere el corazón del niño. Si nosotros lo vivimos, tenemos esa traición. Las características de la cuarta herida, hermanos, de la traición es, mire esto, se recuerda que dijimos que este es el controlador. No se le olvide. Dice, hace todo lo posible por convencer a los demás que tiene una fuerte personalidad. Porque como ha sido traicionado, entonces la apariencia es que es fuerte. Siempre se demuestra capaz y responsable. O sea, lo es, pero se demuestra. ¿Por qué? Porque quiere dar una apariencia que no tiene. Busca ser especial e importante. Busca los honores y los títulos. Aquí va mezclado el orgullo. Dice, cuida su reputación, note, y no dudará en manchar la de otra persona si se siente amenazado. Esta persona herida no confía en nadie. Generalmente piensa lo peor. El refrán es piensa mal y acertarás. Definitivamente pensó mal y acertó. Mire lo que dice, cree que siempre tiene la razón. O sea, él no se puede equivocar. Ya lo tiene todo medido, lo tiene todo calculado. Siga conmigo y va a entender un poquito mejor. Miente sin esfuerzo para salir de una situación comprometida. Espera mucho de los demás y es exigente. Puede llegar a ser manipulador. Mire esto, le gusta tener todo previsto y bien planificado. ¿Cuál es el propósito? Para controlar. Si está todo nítido y bien controlado, todo bien planificadito es para controlar. Desarrolla una mente ágil. Mire qué importante esto. Desarrolla una mente ágil, casi adivino. Cree saber lo que piensan las personas por una palabra. Él es el que lee entre líneas. Por una palabra, dice, o una miradita. Y se hizo una mirada con otra persona. No, ellos tienen algo porque se vieron y se sonrieron. O por un gesto. Note bien, desarrolla una mente ágil, casi adivino. Cree saber lo que piensan las personas por una palabra, una mirada, un gesto. Pero es esto lo que lo mueve. Su mente es paranoica. Siempre busca lo oculto o lo que no le cuadra. Y si en una conversación alguien dijo algo, se queda pensando, ¿por qué dijo esto? ¿Será que lo dijo por mí? No, es que esa palabra no encajaba, ahí no cuadraba. No, eso lo tuvo que haber dicho por otra cosa y se queda pensando. ¿Y sabe qué pasa? Que sí desarrolla esa habilidad de tanto estarse ejercitando y que prueba una vez y otra vez y otra vez, ya en la número 1000, entonces en la número 1000 sí ya atinó a una mirada, a la número 1000 ya entendió lo que iba entre palabras, hermanos. Sí, pero qué cansado de estar haciendo todo eso. Vamos, hermanos, ¿qué mantiene viva esta herida? La herida de la traición. Controlar la vida de los demás.
estar pendiente de qué están haciendo los demás. Mentir y manipular. Que su eje sea el trabajo y el dinero. Eso mantiene la herida y se sigue manteniendo. La necesidad de honra. Mire esto, vivir deprisa y con mil cosas por resolver. Y uno piensa que la gente que vive deprisa y que hace muchas cosas a la vez, uno dice, ¿y qué capacidad la que tiene, hermanos? Sí, tiene mucha capacidad, pero no se la están disfrutando, hermanos. ¿Por qué? Porque fueron heridos con la traición. Entonces viven deprisa, llegan corriendo y están en una reunión 5 minutos y salen a la otra reunión 5 minutos. Hicieron tanto y dice uno y se lo disfrutaron, ni me fijé. Todo lo hicieron en automático. A estas personas que les ayuda a sanar las heridas, esta herida de la traición, ser auténtico con lo que siente. No, si como se demuestra siempre capaz, no, si un día no se siente capaz, diga que no se siente capaz, pida ayuda. O sea, sea auténtico con lo que está sintiendo, no viva de la apariencia. ¿Qué otra cosa le ayuda? Aprender a comunicar sus necesidades. Eso es bien importante, que sepa comunicar sus necesidades. ¿Qué le ayuda, hermanos? A aprender a confiar en las personas. No tiene que ser desconfiado. O sea, no todo el mundo quiere traicionarlo, no todo el mundo quiere herirlo. ¿Qué le ayuda? Disfrutar el aquí y el ahora. O sea, es gente que tiene que aprender, que tiene que aprender a disfrutar lo que está haciendo, no hacerlo no solamente por cumplir, no, hacerlo porque lo disfruta, porque le gusta. Siguiente, saber que todo estará bien. Y por último, ser honesto y sincero y cumplidor. Eso es, hermanos. Y nos vamos ya para terminar a la última, que es la de la injusticia. Es la de la injusticia. Esta herida dice que es creada entre los 4 y los 6 años, hermanos. ¿Cuál es el temor que tiene o el miedo la persona que sufrió la injusticia? Es a la indiferencia. Y hermanos, hay algo bien importante. A todos nos afecta más la indiferencia que el odio, se lo prometo. Y a veces se da la indiferencia en el hogar cuando no nos saludamos, cuando si estamos enojados no nos hablamos, no correspondemos un saludo. Esas cosas, al contrario, hermanos, afectan. Y la persona que ha padecido de esta herida, este es el temor que tiene a la indiferencia. ¿Cómo se encubre esta herida? Dice ser rígido o inflexible. Eso lo vamos a explicar más adelante detenidamente, pero es rígido, es inflexible, esto es así y no se mueve. Ya está determinado que es de esta manera. Definición de la herida. Dice, ha sufrido parcialidad, falta de equidad de parte del padre del mismo sexo. Falta de equidad es que el papá no fue, déjeme decirlo en chapín, no fue parejo, tuvo preferencias. Entonces por eso es que la persona siente que la vida ha sido injusta. Si es algo que tiene que ver con sus papás, porque no le dieron el mismo trato. Porque el papá tenía preferencias por el hijo mayor, por decirle algo, y no me tocó ser el hijo mayor, soy el mediano, soy el último. Y entonces yo no tuve los mismos tratos, las mismas preferencias. Entonces es que siento que la vida fue injusta. O no haber vivido en un hogar integrado. Eso también los niños pueden percibirlo como que es injusto. Pero ¿por qué mis primos sí tienen a sus papás? Pero ¿por qué mis vecinos o mis amigos del colegio yo no lo tengo? Entonces la vida fue injusta. Entonces ya no solo sus papás fueron injustos, sino también la vida fue injusta. Las características emocionales, hermanos, de la injusticia. Es un gran optimista y siempre quiere parecer positivo, pero eso es solo por apariencia. Se controla para parecer perfecto. Generalmente no pierde el control, lo pierde por dentro, pero no por fuera. Se muestra vivo y dinámico aunque esté agotado. Siempre está dispuesto a servir, a ayudar, aunque no tenga fuerzas, aunque no tenga tiempo. Raramente admite que tiene problemas. Si le preguntan, todo está bien. ¿Cómo está con su esposa? Nítido, estamos re bien, hermano. Miren, en la casa ningún problema. Pregúntele a sus hijos, hay problemas. A veces es injusto consigo mismo y con los demás buscando la perfección. Vive muy tenso buscando ese nivel de perfección, precisamente el que se habló en el punto anterior. Cree que lo aprecian por lo que hace y por su aspecto. Entonces ya sabe que con su aspecto va a ir
súper, hiper, mega elegante. Siguiente, es muy duro con su cuerpo y solo ocasionalmente admite estar enfermo. Ve que muchas heridas tienen que ver con el trato a nuestro cuerpo. Siguiente, se sobreesfuerza, quiere mejorar su rendimiento, por eso le cuesta aceptar a los vagos. O sea, trabajar con gente que no está rindiendo no le gusta, porque él se está esforzando porque quiere siempre lo mejor. Entonces estar con gente que no rinde, dice, ay, esta gente que no, esta gente está becada, o sea, le están pagando por hacer nada. Siguiente, cuando alguien comete un error, aquí es lo rígido, es implacable, es rígido, inflexible. Se equivocó y no hay ninguna otra oportunidad más. Y esta parte es importante. Le gusta impartir justicia al mundo para retribuir lo que siente que no tuvo. Yo no sé si usted se identifica con eso. Yo ya algo he cambiado, hermano. Yo cuando iba a un centro comercial y encontraba el espacio donde está la cigüeña, que es para las señoras embarazadas, o el espacio donde está la sillita de ruedas, que es para las personas que tienen discapacidad, y estaba por ahí y tenía la oportunidad de ver que un vehículo se está estacionando, yo me quedaba parado a la par para ver quién se va a bajar. Y casi siempre se bajaba del parqueo, del estacionamiento para la cigüeñita, y casi siempre se bajaba un señorón. Ujú. Y yo quería decirle algo, hasta que mi Upa. esposita linda me hizo entrar en razón y me dice, Eric, alguien puede llevar un día una arma, te puede pasar algo. Y efectivamente, hermanos. Hermanos, entendí que este mundo es injusto porque está gobernado por el diablo. Sí, Que la gente que hace eso, ¿qué le puedo decir? Está gobernada por el diablo. Por eso yo espero que usted no cometa esa clase de imprudencias, hermano. Respete esos lugares. Yo ya no lo voy a ver, no tenga pena. Si paso por ahí voy a ver para otro lado, no se preocupe. Pero esas cosas son cosas que se tienen que respetar. Hasta que entendí y dije, me voy a morir queriendo impartir justicia, hermanos. No, sí. así es la vida y tengo que entenderlo, ¿verdad? Esto es parte de la vida. Pero eso fue solo un paréntesis. Mantiene herida, viva la herida de la injusticia. Mire, competir y compararse. Eso es malísimo, hermanos. Competir y compararse, compararse. Porque algunas veces vamos a ganar y nos vamos a sentir bien, pero otras veces vamos a perder y nos vamos a sentir mal. La autoexigencia rígida, hermanos. Rebuscar errores en los demás. Estar viendo los errores porque así pienso que yo estoy en lo correcto. Eso va relacionado con criticar a los demás, no disfrutar lo que hace y vivir en el deber. O sea, siempre estar cumpliendo, 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 pero no disfrutando. Miren, hermanos, que sí ayuda a sanar las heridas. Dese el permiso para equivocarse. Se lo mencioné hace un rato, somos seres humanos y los seres humanos nos equivocamos. Claro, no se equivoque 2, 3 veces o 1000 veces con lo mismo. No, pero equivóquese, todos nos vamos a equivocar. Hacer actividades que disfrute. Eso es bien importante, hermanos. No solo porque tengo que cumplir, sino disfrútelas. Mire lo que se recomienda. Tener espacio con niños y animales. Eso es bien importante. Tenga espacio con niños y animales. Así no vive en un museo, hermanos. Que le destruyan, que le rompan, que le ensucien. ¿Ya vio? Siguiente. Hacer cosas sin plan. O sea, ser espontáneo. No tiene que tener todo tan planificado. No. O sea, haga cosas y bueno, vamos a hacer tal cosa. Salió espontáneo. Esto lo recomiendan las personas las autoras de los libros, bailar, cantar y cultivar el arte. Yo le diría, mire, sí, cantar, cante en la iglesia, dance. No lo voy a hacer con la música secular, por favor. Y por último, equilibrar el deber y el querer. Así es que, queridos hermanos, hoy no vimos versículos bíblicos porque lo que necesitaba era que ustedes pudieran verlo. Yo se los envié ahí la presentación para que lo puedan repasar. Hoy es solamente para que ustedes al orar, ya tienen la información, al orar, véanse hermanos cuáles son las heridas que todavía se están manifestando. La mayoría de los psicólogos hermanos dicen que por lo menos todos los seres humanos tenemos 2 heridas, por lo menos, por lo menos. Pero algunos tal vez tenemos las 5, ¿verdad, hermanos? Porque venimos de un hogar de verdad muy complicado. La otra semana, si Dios lo permite, hermanos, vamos a ver de qué manera el Señor nos puede sanar si nosotros nos entregamos y hacemos lo que dice la Biblia.
Pero no solo eso, hermanos. Usted sabe qué herida recibió, le adelanto, usted sabe qué herida recibió el Señor Jesucristo estando en la cruz. Le hirieron las manos, le hirieron los pies, le hirieron la espalda, le hirieron la cabeza con la corona de espinas y le hirieron el costado. Mire qué casualidad que hay 5 heridas también que las podemos relacionar con estas heridas. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a estudiar, hermanos, y cuál fue el bien que Dios tuvo para nosotros con las heridas que nuestros padres nos causaron, porque tiene que haber un bien. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Tiene que haber un bien, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Hermanos, yo les envié desde ya otro PDF dándoles instrucciones para que ustedes lo impriman. Hermanos, eso es una hoja de trabajo. Bueno, son 3 hojas, son 3 hojas de trabajo. Por favor, lean las instrucciones. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Y ahí lo que les estamos indicando, hermanos, es que ustedes se tomen por lo menos una media hora diaria durante esta semana para orar. Les puse un resumen, un cuadrito, para que puedan ver las heridas. Oren y pregúntenle al Señor. Ustedes, estoy seguro que ahorita que estábamos estudiando se lograron identificar con algunas cosas. Como les dije, no todas las características, pero sí algunas cosas. Pues bueno, ahora es el tiempo para ir al Señor todos estos días durante esta semana y anoten, hermanos, lo que el Espíritu Santo les vaya revelando. Por favor, apúntenlo y lo tenemos listos para la próxima semana, y la próxima semana yo les voy a dar instrucciones de qué vamos a hacer con eso que anotamos. Quisiera que termináramos orando, hermanos. Pues hoy, como le dije, solo vimos puro material psicológico, pero sé que nos va a ayudar para cuando vayamos a nuestro cuarto de oración. Así es que los invito a orar y a ponernos en las manos del Señor desde ya y a pedirle al Señor que a través de su Santo Espíritu durante esta semana que nos ayude a mostrarnos cuáles son las áreas que están afectándonos en nuestra vida. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia y por tu bondad. Y Señor, hemos estudiado este material, que por cierto no es tu palabra, Señor, así es que hay cosas que pueden cambiar, hay cosas que pueden variar, pero que ciertamente sí nos dan una luz. Señor, te damos gracias por los psicólogos, te damos gracias por la psicología, porque así como tú le has dado sabiduría a los doctores, le has dado sabiduría, Señor, para poder determinar, diagnosticar una enfermedad, el tratamiento y la medicina apropiada, lo mismo puedes hacer con los psicólogos en el corazón de nosotros, Señor. Y por eso te damos gracias por este material también, Señor, porque en este material podemos vernos e identificarnos, Señor. Pero ahora te suplicamos que durante toda esta semana, Señor, oramos, Señor Jesús, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que tu Santo Espíritu nos pueda llevar aún al pasado si es necesario, Señor, aún al vientre de nuestra madre si es necesario, Señor, y que podamos entender cuáles son las heridas que sufrimos, Señor. Señor, hacemos el firme propósito de tomar un tiempo a diario para buscarte en oración, Señor, para buscarte y pedirte que nos des una luz, que nos revele, Señor, cuáles son las heridas que nosotros todavía tenemos en el corazón y que nos están afectando. Sobre todo porque queremos ser sanos, Señor. Sobre todo porque no queremos herir a nuestro prójimo más cercano, que puede ser nuestro cónyuge y nuestros hijos, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes, porque en verdad queremos cumplir con tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sanos de estas heridas, Señor. Y si hay alguna otra herida que hoy no la estudiamos, pero que la tengamos, que tu Santo Espíritu nos lo pueda revelar también, Señor. Por favor, Jesús, te pedimos, sé propicio a nosotros. Señor, venimos con la confianza, venimos ante ti con la confianza que solo tú nos puedes ayudar, Señor. Solo tú nos puedes revelar y solo tú nos puedes sanar, Señor. Señor, gracias, porque tu sangre es poderosa para limpiarnos, Señor, y sanar nuestras heridas. Gracias porque tenemos un nombre que es sobre todo nombre, Señor, sobre todo nombre que se menciona aquí en la tierra, sobre todo nombre de herida, de traición, de injusticia, de abandono. Cualquier herida, Señor, tu nombre está sobre todo nombre, y en tu nombre hay salud, en tu nombre hay virtud. Y Señor, te damos gracias por tu Santo Espíritu, porque es tu Santo Espíritu el que nos guía, el que nos convence. Y gracias también por tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor Jesús, la que nos puede sanar una vez que hayamos identificado dónde tenemos un dolor.
Así es que te damos gracias en esta noche, Señor. Oramos por cada uno de nuestros hermanos que están presentes, Señor. Que tú los guíes en todo momento, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Y te damos gracias por el tiempo en el cual estamos recibiendo esta enseñanza, Señor. Gracias, Jesús, porque definitivamente tú nos quieres libres, libres para avanzar, libres para crecer espiritualmente, para llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Te damos gracias por todo y en todo, Señor Jesús. Amén. Amén, amén.